Bueno, mi intención con este video es hacer un pequeño tutorial que pueda ayudar a las personas del foro o de Facebook de los grupos de BMW a hallar repuestos o los números de pieza de los repuestos de sus autos. Ya que he visto que mucha gente pregunta y no sabe cómo, o bien no sabe el nombre del repuesto, o bien no sabe cómo hallarlo en las redes, en Mercado Libre, en eBay, o cómo comprarlo internacionalmente, y etc. Así que les voy a explicar un poco cómo es que yo lo hago. Escucho sugerencias si alguien tiene una mejor manera, pero bueno, esta me ha funcionado desde que tengo mi auto desde el 2013, así que bueno. Lo primero que vamos a necesitar es el número de VIN. El número de VIN, como lo llaman en Estados Unidos o en Europa, acá no es otra cosa que el número de chasis. Van a ser 5 números y 2 letras, o sea, en total los últimos 7 dígitos del número de chasis. Y este número lo vamos a poder encontrar o en las ventanillas, grabado en la ventanilla de los autos. En la mayoría de los BMW, desde creo que el 93 en adelante, ya lo tienen de fábrica grabado en las ventanillas. Lo podemos encontrar en la cédula verde o lo podemos encontrar en el título del vehículo. Cualquiera de esos 3 lugares vamos a poder encontrar el número completo de chasis, y lo único que vamos a tener que extraer son los últimos 7 números, dígitos o números, que en realidad son 2 dígitos y 5 números, que es lo que vamos a utilizar. Y los vamos a meter en esta página que yo tengo cargada acá en este momento, que se llama www.realom.com. Si bien la portada está en inglés, esto tiene una ventaja para aquellos que no hablan inglés, que una vez que entran, arriba a la derecha tienen la opción de ponerlo en español. Si bien es una traducción bastante mala, no es una traducción muy buena, nos va a servir para poder desenvolvernos correctamente en la búsqueda del repuesto. Esta página va a tener 3 opciones para realizar una búsqueda. A través del número de chasis que hablábamos antes, acá te explica que hay que meter los últimos números, los últimos 7 dígitos del VIN o bien del número de chasis, acá en Argentina, que lo vamos a introducir en este casillero y presionemos la tecla buscar. Esto es un sistema automatizado que hace una búsqueda automática e identifica el auto de una. Después tenemos la posibilidad de buscar el número de pieza. Por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo guardado este repuesto y no recuerdo de qué vehículo es. Entonces yo, al introducir el número de pieza que está en la caja o el número de pieza que podemos buscar en algún lugar del repuesto, por ejemplo adentro, nos va a permitir cruzarlo y saber para qué vehículo sirve, si sirve para uno o más vehículos, y si es aplicable en algún otro caso. A eso lo vamos a ver después. Primero les quiero mostrar cómo hacer la búsqueda. Y la otra opción es hacer la búsqueda manual, donde nosotros seleccionaremos el chasis y el año de nuestro vehículo junto con la serie. Tenemos la búsqueda de los actuales, y si no, colocando aquí tenemos la búsqueda de los clásicos. Podemos entrar por acá y acá nos va a empezar a preguntar las distintas, por ejemplo, las distintas características, el modelo, si es de Europa o de Estados Unidos, etc. Pero todo esto nos lo ahorraremos si nosotros metemos directamente el número de chasis como habíamos hablado antes. En el caso voy a poner el del mío, que es EW39966. Si nosotros ponemos buscar, vemos que automáticamente el vehículo queda identificado con el tipo de motor, dónde está el volante, cuál es la procedencia, el tipo de modelo, qué tipo de carrocería y el número de carrocería, el número de serie y de qué año se fabricó. Una vez que lo tenemos identificado, lo que vamos a hacer es hacer clic en buscar piezas. Al buscar piezas nos va a aparecer esta pantalla, también en español, ya que lo habíamos seteado al principio, donde vamos a tener el conjunto de piezas tendremos todo resumido, digamos, por grupo de piezas. Entonces, supongamos que yo en este momento quiero hacer los frenos de mi auto. Voy a la sección de frenos y acá me va a aparecer todo el conjunto de caliper y pastillas, todo el conjunto de discos, y después de la parte del freno trasero, todo el conjunto de cañerías, soportes y demás que puede tener todo el sistema de ABS, las cañerías por separadas, los grupos hidráulicos, la bomba, el sistema de servos, freno de mano y el sistema de cintas en caso de que lo tenga, que este lo va a tener en caso de que
sea por ejemplo la Compact va a tener directamente cinta de freno. En el caso de Coupé, Sedán y el resto que tienen disco, también van a tener cintas, pero van a tener, y es una cinta un poco más chiquita que solamente funciona el freno de mano. Después las pastillas son el freno principal. Pero bueno, supongamos que yo estaba buscando el número de pastillas. Acá cuando hacemos clic ahí vemos un zoom más grande y tenemos los números de cada pieza, y aquí debajo tenemos la lista con el nombre de cada repuesto y el número de pieza que nosotros vamos a necesitar para realizar la búsqueda. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos buscar las pastillas, vemos que las pastillas es el número 13, vamos al número de 13, es juego de repuesto de pastillas de freno libre de asbesto, y acá vamos a tener el número. Este es un precio sugerido que genera la página, que a veces le pega, normalmente siempre está bastante fuera de valor, tanto como para arriba como para abajo. Pero bueno, entonces este va a ser el número de pieza que nosotros estamos buscando. Lo que hacemos es, lo marcamos, hacemos control C o clic derecho copiar. De esa manera lo que hacemos es buscarlo luego en internet para poder rastrear la pieza. Y es el número que también le dictaríamos por teléfono a la casa de repuestos. Si le llamamos acá, por ejemplo, a Castelmar o a cualquiera de las casas de repuestos BMW que tenemos acá en Argentina, le decimos este número y ellos lo cruzan automáticamente, nos dicen el precio y nos aseguramos que sea la pieza correcta. Caso contrario, como hicimos recién, lo copiamos y tenemos tres opciones de búsqueda. Es buscarlo fuera del país y mandárnoslo por correo y hacemos la importación nosotros. O hacer, por ejemplo, un carrito de compras y pasárselo a alguno de los importadores, que hay varios en los grupos que hacen el servicio de traer repuestos de afuera. Le pasamos el listado de productos y ellos lo traen. Y a veces tenemos Mercado Libre, que es este que les estoy mostrando ahora, que podemos tener la suerte que funcione. Si nosotros ponemos el número de pieza, vemos que en este caso no funcionó. Este es el caso porque es una pastilla de freno de un M3, lo cual puede ser poco común que se consiga. Pero, por ejemplo, hace poco yo cambié los tensores de la correa de la Poly-B, y por ejemplo sucede que si nosotros en Mercado Libre ponemos el número de pieza de BMW, como el tensor se comparte entre varios modelos de BMW acá en la Argentina, vemos que aparecen muchas opciones, o sea que nos sirve para hallar también, inclusive hasta en Mercado Libre, piezas de BMW solo buscándolo por el número de pieza. En el caso del tensor de la correa Poly-B, si nosotros vemos en eBay, que es en Estados Unidos, o puede ser en Inglaterra, hay varias opciones de eBay, inclusive para aquellos que hablen alemán lo pueden buscar en la versión alemana. Vemos que acá tenemos también una buena cantidad, inclusive con envío a Argentina, hasta opciones chinas bastante económicas, para buscar también los rodillos. Mi preferida es SS Tuning, es americana, y yo siempre he conseguido acá repuestos originales de muy buena calidad. Vieron, yo coloqué el número de pieza y hicimos la búsqueda y tenemos la opción genuina, que son las pastillas originales, las opciones de Febi, que es la línea más económica que conozco de repuestos alemanes para los autos, que entiendo que no están fabricados en Alemania, pero bueno, eso realmente no lo tengo por seguro. Y después tenemos distintas opciones, por ejemplo Baico, que es otra opción, Cool Carbon, son otras más, un set de pastillas más de performance, más deportivas. Esto, por ejemplo, si nosotros decidimos comprarlas, ponemos agregar del carrito, y en este caso justo da opciones que se relacionan con el laburo que queremos hacer. Y acá vemos que, por ejemplo, yo ya había estado buscando también los discos de freno delanteros. Nos da los precios, y en este caso dice free shipping porque sería un envío a Estados Unidos. Ahora, si nosotros queremos mandarlo a Argentina, podemos hacerlo. Acá en realidad el zip code no es de interés para el cálculo porque es fijo para Estados Unidos, pero te pide que coloques algún número. Cuando nosotros lo hacemos, por ejemplo, nos dice que el shipping sería de $223 por un total de $476 la compra con el shipping y todo Argentina. De mi experiencia, yo he hecho un envío desde SS Tuning directamente a Argentina. Lo pude ingresar sin problemas,
Obviamente esto no, porque son frenos y los frenos probablemente por la aduana no los dejen pasar, porque obviamente que después hay que hacer la declaración de aduanas a través del sistema de la FIP y los frenos van homologados, por lo tanto no los van a poder pasar. Si pasan es de pura suerte, pero en realidad no se podrían pasar. Pero me he traído escobillas de limpio parabrisas, alguna moldura, algún plástico, esas cosas, un shipping que en su momento me acuerdo me costó algo de $50 y lo pude ingresar sin problemas. Hay que tener mucho cuidado con las piezas de seguridad. Las piezas de seguridad no pueden entrar por correo común, salvo que de suerte o porque digamos otra cosa en la declaración y la persona que nos atiende en la aduana quizás no sea idónea, pero está prohibido, no se pueden ingresar piezas de seguridad, amortiguadores, frenos, partes de dirección, rótulas, todo eso está prohibido traerlo por correo. Sí lo puede traer un importador, eso que yo les mencionaba, ustedes le pasan, pueden hacer, se fijan acá, tienen link to cart, hacen clic acá, copian el link y le mandan ese link a la persona, al importador. El importador se va a encargar de ver cómo hacer para ingresar esto por los digamos, caminos legales o que se puede llegar a traer. Bueno, como les decía, en el caso de eBay sucede lo mismo y ya les mostré cómo buscarlo en Mercado Libre. Me ha pasado en un par de oportunidades un caso contrario, que es el hecho de tener una pieza y no tener ni idea a qué parte del auto pertenece. Por ejemplo, yo cuando compré el auto había una tapita plástica tirada debajo del asiento del acompañante y no tenía ni idea de dónde iba. Entonces, también nos sirve el número de pieza, por ejemplo, si nosotros tenemos un número de pieza y no sabemos ubicarlo, el buscador de Google para estas cosas es muy bueno. Entonces nosotros colocamos el número, digamos, y podemos ir a imágenes y de esta manera podemos ver una imagen para asegurarnos que sea la parte. Entonces, una vez que sabemos, que identificamos que ese número es la parte, si nosotros introducimos el número, ¿se acuerdan la parte donde yo les había comentado que íbamos a hablar más adelante, que es buscar? Perdón, esto está en inglés, lo voy a pasar a español. Podemos buscar por número de pieza, introducimos el número de pieza y de esta manera nos va a decir de qué se trata, el peso, que esto nos puede servir mucho para el envío, y nos va a decir en qué tipo de vehículo fue aplicado o es aplicable esa pieza. Por ejemplo, en este caso es el anillo de goma que es el soporte del escape. Y vemos que, por ejemplo, es para los Serie 3 E36 y para los BMW Classic Motorsport del 33 al 37. Sí, vemos que reusan las piezas con una gran cantidad de años de diferencia. Después, por ejemplo, me sucedió con otro soporte de goma, que bueno, como ejemplo yo lo tenía acá para mostrarles, introduje el número y acá dice toda la línea de series y de chasis que esta pieza le puede ir. Esto sirve como para asegurarse, inclusive fíjense que hay varios Mini que utilizan la misma pieza de goma. Esto sirve para ver repuestos que tengo, si son compatibles o no con otros autos. Por ejemplo, la tapa del radiador del Serie 3 E36 es la misma que la L30, la L46, la L34, L39 y le va a casi toda esta línea de BMW. Así que bueno, espero que les haya servido. Es una pequeña guía de cómo utilizar, por ejemplo, la página de RealOM, cómo hacer búsquedas inversas desde el número de piezas hacia qué vehículo corresponde, cómo buscarlo en el C-Tuning, cómo buscar en eBay e inclusive que muchas veces nos sirve usarlo en Mercado Libre para hallar repuestos acá en el país. Y lo más importante de todo es que con este número de piezas, si nosotros llamamos a cualquiera de los proveedores repuesteros nacionales, dándole este número de piezas, ellos pueden utilizar estos programas para decirles el precio, el stock y todo de manera mucho más fácil que si le damos una descripción o una explicación. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.